Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes quiero atestiguar el honor que significa para mí tenerla aquí en su programa Verdades al Aire, una mujer a quien admiro, respeto y quiero mucho. Para mí un inmenso placer tenerla aquí en Verdades al Aire. Es recíproco. Es recíproco. Gracias, doña Milagros. Mire, para comenzar, ponerlo en contexto, ¿cómo usted calificaría el trabajo que durante casi 2 años ha hecho en ética gubernamental? Si tuviera que darle una calificación en términos de satisfacción del 1 al 10. Yo diría que más que nada lo que hemos hecho es prepararnos para cumplir el papel, el que nos asigna el decreto que nos creó. Porque todo esto ha pasado que hicimos leyes como la 200.04, la Ley de Libre Acceso a la Información. Y el mundo siguió caminando, la tecnología, la modernización. Hoy en día, el instrumento más necesario, más preciso para poder tener un gobierno que cumpla con las normas que evitan la caída en la corrupción, el mal uso de los recursos, el dispendio, tiene que ver mucho con la forma en que se articula la administración pública. Y entonces, en ese sentido, la tecnología, en el caso de nosotros, estaba muy atrás del tiempo en que debíamos estar. Y nosotros hemos estado preparándonos, inclusive estamos presentando una nueva ley sobre todos estos aspectos. Nosotros recibimos 3 aspectos: el de la denuncia e investigaciones, lentas, muy pocas hechas, inclusive muchos depósitos, archivos ordenados, respuesta poco rápida a las denuncias de la gente, de los ciudadanos. Segundo, en el ámbito de la transparencia, estábamos atrasados en las prácticas de gobierno abierto, en la práctica de datos abiertos, estábamos fuera de los programas que había que cumplir para estar en la quinta fase. Las convenciones contra la corrupción de la OEA y de las Naciones Unidas estaban también sin cubrir los pasos. Esas convenciones tienen el siguiente metodología. Usted tiene que cumplir en cada etapa lo que es el compromiso de la convención. No cumplíamos nosotros. Estábamos atrasados en cumplimientos, en ponernos al día con los organismos, inclusive con la OCDE, que es el organismo quizás de más seguimiento en el mundo, en el desarrollo, en organización. Pues hacía años que nosotros le contestaban los documentos. Entonces, en esa parte hubo que hacer ese avance, colocarnos a punto, al punto en que está el mundo hoy en día. Y en el caso de la ética, las comisiones de ética, que van a ser en estos días, próximos días, anunciado su reforma, por la naturaleza del gobierno, que era el control, no era verdad que iban a instruir a esas comisiones de ética con lo que había que hacer para evitar el desfase de las instituciones públicas. Por ejemplo, ahora, en algunas estoy recibiendo cómo está ejecutando o cómo ha ejecutado su oficina, su ministerio, el presupuesto. Algunas cómo han hecho, evaluando cómo han hecho las compras. Te pongo, por ejemplo, a Promesecal. Son ya actividades diferentes y estamos nosotros ahora preparándonos para que esas comisiones de ética que van a ser cambiadas en su composición, pero con mucha garantía de su trabajo. Pero los funcionarios, doña Milagro, ¿han aprendido algo, o sea, han respetado esos lineamientos? Porque solamente alguien con esa capacidad suya y ese prestigio puede impregnar e irradiar. Estoy acompañada de personas comprometidas con estas transformaciones del mundo. Pero los funcionarios han asumido, porque es obligatorio. Óyeme, Napoleón, nadie llega solo a ninguna parte. El mito de Robinson Crusoe no existe. Donde quiera que hay fallas, es que ha habido una personalización del trabajo y no un equipo de trabajo. Y en términos de creencia, de metodología,
para mí el equipo siempre ha sido una cosa fundamental. Pero yo no me refiero al equipo suyo, me refiero a los funcionarios a quienes va dirigido todo lo que hay que hacer. Ahí voy desde su ahora, equipo. porque me preguntaste, Sí. te hablo de que estamos reformando la parte de, Sí. de las comisiones de ética, que es la dirección de ética, la dirección de... ha rescatado todo lo que tiene que ver con las convenciones internacionales. Estamos teniendo ya expertos ante las convenciones internacionales y estamos renovando toda la tecnología de funcionamiento para no tener que hacer cosas manuales. Por ejemplo, nosotros cada 3 meses tenemos que decir cómo están los portales, y ahí entra un tema, cómo se están cumpliendo con la regla de hacer pública la información. Los portales los evaluamos. De 268 que se evaluaron en este trimestre, el 236 están por encima del 80 y el 50% de esa cantidad está en el 100 y solamente 24 instituciones están por debajo de los 80. O sea, ahí hay un espíritu nuevo, pero te cuento que ese espíritu va mucho más allá. Hoy en día la contabilidad pública en todas las instituciones se ha organizado. Lo dirige eso la Dirección de Contabilidad Pública. Bueno, ya van a entrar todas esas instituciones a incluirse en un solo software, una sola manera de hacer la administración. Pero no solamente eso, hemos tenido que registrar todas las propiedades que tenemos bajo nuestro cuidado, descargar las que no existían. Hemos hecho una limpieza en cada institución. La firma digital ya comienza a operar entre todas las instituciones públicas, porque tú no puedes hablar de un cambio que deja una parte atrás. Entonces, los funcionarios, cada vez que yo pido una información sobre una denuncia que yo recibo, es muy escaso los que no me lo contestan en el curso de las 72 horas. Yo tengo la cooperación del gobierno completo. Ah, qué bueno, y además, qué bueno. hay una cosa muy importante, la información pública. En estos días hemos estado celebrando la Semana al Saber. Eso quisiera que me hable, un programa que lo veo durante toda la semana, Tu Derecho a Saber. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el alcance? La Ley de Libre Acceso a la Información 200-04 es una iniciativa mundial a la que nosotros nos adherimos de manera inmediata. En el 4 se hizo aquí la ley. Ya cerca de otros países la tenían hecho. Nosotros nos adherimos en un tiempo prudente. Y es una cosa muy simpática o muy agradable. Es la ley que presentó un solo senador del PLD, José Tomás Pradera, claro, y que la aprobó toda una oposición. Cuando las cosas son buenas y están calificadas y presentadas como deben ser, es muy difícil que se le diga que no al progreso del país. Pues mira, esa ley garantiza 2 derechos. El derecho del ciudadano a saber, a ser informado, pero la obligación del gobierno a presentar, a divulgar, a facilitar que lo conozcan. Y la misión de nosotros es llevar precisión a que el gobierno informe y queremos entonces ahora entrar en una etapa de divulgar mucho el derecho de la ciudadanía, el ciudadano a saber. Usted le explicó eso muy bien a la gente de Impostón, Sí. porque parece que no conoce el derecho a saber, ha sido sometido por... Nunca es fácil. Yo te estoy hablando de las estadísticas que dicen que el cambio es asimilado. El hecho de que alguien no lo asimile, por cierto, Impostón tiene una demanda Por eso le pregunto. del defensor del pueblo, una demanda justa, porque es un derecho. No es que yo quiero informar o no quiero informar, es que estoy obligado a informar y se establecen penalidades para eso. Entonces, en el trabajo de nosotros... ¿Es justo el sometimiento a Impostón, dice usted? Es adecuado, es adecuado. Como está en la justicia, tú sabes que nosotros tenemos las instrucciones muy precisas del presidente de la República de respetar la división de los poderes. Me decía Pero desde el ámbito ético, ¿ustedes no van a castigar a Impostón por haber hecho lo incorrecto? Bueno, nosotros tenemos, qué bueno que le pregunta esto, porque no todo es derecho de nosotros. Nosotros tenemos los caminos que tenemos que seguir. Cuando la justicia ya participa en una investigación y dice
Estamos apoderados del caso. Nosotros no tenemos nada que hacer. Aunque sean cosas diferentes, por ejemplo, la justicia penal y el papel suyo administrativo. Es que la independencia de la justicia, de los poderes, no establece matices, son independientes. No me refiero al derecho administrativo, las potestades. Pero si me deja, cuando hay una falta administrativa, nosotros tenemos que hacer el tratamiento y hacer una recomendación al Ministerio de Administración Pública, por cierto. Pero cuando ya hay una acción penal, aunque sea del defensor del pueblo o un sometimiento, nosotros estamos aislados, porque ya entró la justicia. Se sustrae. Y te quería decir que es hermoso. Ahora, cuando vemos que en un caso administrativo hay un dolo penal, tenemos la atribución de referirlo a la justicia, y la justicia sabe lo que hace. Nosotros hemos referido cerca de 25, 26 casos a la Procuraduría General de la República. Sí. Cuando creemos, no como una acción de nosotros, sino para que ellos conozcan e investiguen y hagan el proceso que corresponde a un delito penal, que perjudica sobre todo los bienes del Estado. Pero hay otro caso, por ejemplo, que la gente espera que se ha llevado o no sabe cuál ha sido el proceso. El caso de autoridad portuaria sobre supuestas irregularidades. ¿A qué nivel está? Está sometido. ¿Sometido a la justicia? Sometido a la justicia. Porque ahí vino el expediente, las autoridades portuarias hicieron su investigación, su documentación, se la mandaron a nosotros y nosotros después de evaluarla creemos totalmente convencidos de que es un caso para la justicia. En el caso del Ministerio de Deporte, que sobre supuestas irregularidades. No conozco. El Ministerio de Deporte tenía una denuncia sobre que el ministro estaba siendo presidente del sector del taekwondo, de la federación que trata los temas del taekwondo, que se estaba recibiendo los recursos que el Estado da, y él era el presidente. Y mira, con mucha comprensión e inteligencia, él decidió renunciar, dejar el cargo en el comité o en la federación de taekwondo, y se desvinculó de eso. Esa es la única cosa que yo conozco hasta ahora. Mire, ¿qué papel ha tenido compras y contrataciones en este proceso de transparencia y de pulcritud que busca el gobierno y que usted encabeza esa responsabilidad? Mira, yo creo que es importante, porque como volviendo al de Impostón, no es tan fácil educar a un país que vio un gobierno que todo el mundo hacía lo que quería, nadie cumplía nada. Mira, por ejemplo, el gran ejemplo, para mí, la declaración jurada de bienes. El primer gobierno que sigue que sujete lo que dice el artículo 2 de la ley 311-14, es el gobierno del presidente Abinader. Sin embargo, todavía hay gente, doña Milagro, que no ha hecho su declaración. No, señor. No. Algunos de nosotros, cuando llegó el plazo, se le reportaba al presidente, y el presidente inmediatamente emitía una suspensión y le daba un plazo. Y ese plazo, yo te puedo asegurar que todo cumplía. No era el cumplimiento de la ley que crea la Cámara de Cuentas, la 311-14, porque ese es un órgano constitucionalizado. Sí. Pero el presidente es el jefe de la administración pública. Sí. Entonces, en la administración pública, el presidente ha tomado todas las decisiones y le dimos seguimiento. Podemos decir que hoy en día todos los que dependen... Los que están señalados por ese artículo, el 2 de esa ley, han entregado. Unos más tarde, el presidente... Esos casos, déjame decirte cómo ha debido ser. El Pleno de la Cámara de Cuentas hace una resolución que dice, estos son los que entregaron y estos son los que no entregaron. Y se lo lleva a la Procuraduría General. La Procuraduría General debe inmediatamente emitir un conocimiento, someter eso a la justicia. Y ellos están, por ley, suspendidos por 5 años para ejercer ningún cargo público. Aquí habría partidos que se quedarían sin candidatos para las próximas elecciones. Ahora, el antiguo director de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez Valencia, le llevó a doña Miriam, a la Procuraduría, la información, pero no fue
un resultado del Pleno. Fue la decisión de él personal. Que según... ¿Y qué se hizo con esa información? No, óyeme, te estoy explicando. Sí. No fue una resolución del Pleno. Motivo por el cual que se la tramitan carecería de la decisión fundamental, porque ese Pleno hizo muy poco. Perfecto. Bueno, o sea, fue mal instrumentado. Entonces, yo pienso que el mundo está cambiando y la República Dominicana también cambiando. Entonces, yo te puedo decir a ti que el presidente tomó la medida en cada caso. Pero ¿qué importancia tiene eso? Bueno, es que si tú tienes la declaración de bienes hecha, se sabe con cuándo te fuiste legalmente. Mucha gente que está siendo perseguida, simplemente tendría que decir, mire mi declaración jurada, lo que yo tenía y lo que yo tengo. Porque es que la institucionalidad, las reglas cumplidas a tiempo son fundamentales para tener un país con buen uso de los recursos nacionales. Vámonos a una primera e importantísima pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con doña Milagros Ortiz Bosch. Mire, doña Milagros, para ese tesonero trabajo que usted ha realizado, necesaria e indefectiblemente, tiene que tener el apoyo del presidente Luis Abinader, que se lo ha dado. Luis ha dicho una frase que ha calado. La frase del presidente, caiga quien caiga, no me cansaré de luchar. ¿Qué significado ha tenido para la lucha que usted encabeza y para la lucha contra la corrupción? Yo soy una entusiasmada de Luis Abinader y tengo mucha confianza porque lo veo actuar, lo veo como apoya las decisiones correctas y además una cosa importante, yo vengo de la lucha por la democracia y desde el punto de vista de la democracia, la institucionalidad, el reconocimiento al proceso democrático que el país anhela. El presidente no nos ha defraudado para nada, al contrario. Para mí es una... Ya yo debía estar en mi casa descansando y yo sigo ahí en la medida en que él me pide que lo acompañe o que esté cerca de la visión que tenemos compartido. Yo estuve al lado de Juan Bosch, muy, muy joven. Yo fui y compartí el poder con Hipólito Mejía. Y quiero decir que nunca recibí una desautorización de don Hipólito Mejía. Eso quiero decirlo. Pero la visión democrática y de modernidad, porque en Luis Abinader ahí se complementan cosas. Vocación de transparencia, vocación de institucionalidad, misión histórica de quedar bien frente al país y sentido de joven, de una generación que nació después de Trujillo, en la que está acompañado de muchos jóvenes de diferentes aspectos de la política y de otros sectores, con una visión de modernidad, de cambio sustanciales que el país necesita, porque el país, su gran drama es el atraso, el poner las cosas a tiempo. Lo que pasa con el sistema carcelario es que no se puede arreglar un poquito una partecita, porque lo que tú arreglas la que falta, se te descompone para la todo que eso iniciaste. se necesita algo que Luis ha impregnado, es la determinación. La determinación. Supongo que por eso alguien como usted sigue ahí. Lo que estamos, y seguiré, hasta que yo pueda y hasta que sea necesario. No creo que sea necesario porque hay mucha gente subiendo con hermosas condiciones, pero debo decirte que es además el concepto en que la pandemia se ha enfrentado como un instrumento de cambio y aprovechar ese tiempo para planificar transformaciones en la administración pública excepcionales, para colocarnos a un punto de salida, salir de la pandemia, pero salir listos para el mundo al que queremos llegar. Usted ha manejado 24 casos que han tramitado a la justicia ordinaria, pero ¿tienen más casos pendientes? Siempre hay casos pendientes, siempre hay casos pendientes. Y no se pueden evitar. ¿Cuándo lo llevarán a la justicia? No, eso es un estudio. Por ejemplo, nosotros estamos hoy emitiendo, ayer o antes de ayer, algunas resoluciones importantes, como por ejemplo el caso de este joven que tuvo un incidente en Radio Televisión en la radio educativa dominicana. Y mira, ese caso, leímos, oímos, buscamos técnicos para oír la cinta grabada. Y ahí no aparece nunca la propuesta indecente. Pero sí aparece una discusión en la que se revela
que la administración interna hay que reformarla. Y felizmente creo que Educación también captó eso. Es el caso de Miguel Ortega, periodista sí, Miguel o sea, Ortega. en el debate no aparece lo que él dice, la propuesta, que le hicieron una propuesta no indecente. aparece la propuesta indecente, pero sí se oye, y no podemos dejarlo de lado, una discusión, un debate sobre cómo debe mejorarse o hacerse la administración. Y eso ya es un campo que le debe interesar a la administración pública. Entonces, uno ha dicho, no encontramos esto, pero sí hay adentro, hay dificultades administrativas, hay que reglamentar, hay que normalizar, hay que hacer que se apliquen los métodos dentro Si de él es ese. el director, Exacto. es el que maneja los fondos, no puede dirigir Entonces, en ese caso, está suspendido el director y creo que hay que mantenerlo suspendido mientras no revele una auditoría, que era lo que se discutía ahí realmente. Pero ciertamente investigar o encontrar esa cifra, la que se publicaron, la que él llevó, volverla a leer, poner un técnico, volverla visitar radio educativa, ir 4 veces, 5 veces a educación, intentarse con el ministro, con la dirección de personal, todo eso es una investigación seria, porque también tenemos que hacer las cosas con seriedad y con criterio adecuado. Qué bueno. Mire, doña Milagro, quiero aprovecharla por otros temas que usted, su opinión tiene un valor extraordinario, y es asunto político. Todo este asunto sobre drogas en el Congreso Nacional que se les imputa a legisladores del Partido Revolucionario Moderno, ¿cuál es su valoración? ¿Cómo se siente usted cuando ve cosas como esta? Bueno, yo pienso que es un fenómeno que no podemos dejar de apreciar. Aquí todos los días, a pesar de que la capacidad de la DNCD, del general Cabrera, que dirige esa institución de manera digna y espectacular, no, se ve que esto era el nido de la distribución por la República Dominicana, por sus conexiones con el mundo, por el turismo, por ser una isla, una frontera frágil y un sistema corrupto internamente. Pero no hemos llegado a un narcocongreso. No. Pero déjame decirte lo que yo creo. Sí es una advertencia de que hay que tomar medidas importantes para evitarlo. Porque el hecho de que sigan llegando, se ve que era una fuente muy importante de distribución de drogas y que esos son negocios. Había una red organizada aquí adentro de tal magnitud que eso era posible. Y que si me agarran 1, te mando 2. Y si me agarran 3, te mando 5. Entonces, esa es una cuestión que hay que analizarla y resolverla. Escuché en un conversatorio de participación ciudadana a un técnico mexicano tratar el tema, no recuerdo su nombre, y explicar cómo se puede resolver esa situación. He pedido la cinta, la he recibido, la estamos transcribiendo, porque yo creo que la República Dominicana y el sistema de partidos políticos tiene que resolver esa situación. Ahora, ¿por dónde entra? Mira dónde entra, por dónde se hace frágil el sistema para el ingreso. Y no quiero hablar del pasado, quiero hablar de hechos que todos conocemos. Cuando un gobierno designa al gabinete comando de campaña, no hay candidato de vengan a ver de cualquier pueblito que sea un candidato contra otra personalidad, hombre o mujer de su comunidad. Va a enfrentar el gobierno dominicano, el gobierno en toda su fuerza, en prestigio, en cargo, en vehículos, en gasolina, en dinero. Por eso, el déficit fiscal es el que ocasiona la fragilidad del sistema político dominicano para advertir o no dejar que entre el narcotráfico o cualquier tipo de actividad comercial no convincente. Y no hay una confabulación también de las cúpulas políticas. Bueno, pero adrede... déjame llegar ahí. No soy una mujer de proceso. Perfecto. Pero quiero denunciar, quiero decir que eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo. No es posible que un gobierno desnaturalice, porque la igualdad es la esencia fundamental de las elecciones en democracia. ¿Cómo lo paramos? Prohibiendo para siempre jamás que ningún gobierno pueda designar a su gabinete o a un funcionario público, sino después de un tiempo de dejarla en un cargo de campaña política. Eso para mí es importante. Otro problema
porque aquí hay problemas que son de los partidos políticos, de los poderes legislativos y algunos del poder electoral, pero también de la sociedad dominicana. Sí. Todos en conjunto tenemos que buscar una salida. Por ejemplo, yo participé en el 50+1 y fue un error, porque el +1 premia y le da capacidad de negociación al mundo, al que tiene menos votos. Casi lo iguala para negociar. Le da la fuerza de negociación. Sí. ¿Y qué se convirtió eso? Se convirtió eso en un desarrollo de las fuerzas nacientes en la política para que crezcan adecuadamente. Por ejemplo, este partido en el que está Minú Tavares y Moreno, Guillermo Moreno, ha crecido con la facilidad que tiene el prestigio de estos dos seres humanos. No, porque el 50+1, si no se adaptan al 50+1, si no negocian, entonces eso hay que corregirlo. Hay que poner un tope en el que se gana con una diferencia uno del otro. Y evitar que el 50+1 se convierta en una desnaturalización del manejo de la administración pública. Y el largo proceso de campaña. Porque a cada uno le da un carguito, una institución, para que la maneje a su antojo. Como pago. Sí. Como pago. Es un pago innecesario. El Congreso, a lo mejor esta cosa no soy prudente decirlo, pero yo me he caracterizado muchas veces por ser imprudente. Yo pienso que el reclamo de un Congreso que no tenga el beneficio de legislar en su beneficio sistemáticamente es muy necesario. Y que el rechazo que ha habido al legislador durante un largo tiempo de acomodarse o de adecuarse, no quiere decir que yo diga que el salario es justo e injusto. Eso es una categoría que hay que fijar. Este país tiene problemas de salario, después hablamos de eso. Entonces, pero la ley de extensión de dominio es una necesidad nacional. Aquí ya tenemos casos de narcotraficantes que se han ido y han vuelto a seguir viviendo de lo que ganaron. Para recobrar un poco de prestigio, los legisladores deberían aprobar eso y devolverle algo al país. Creo que en esta propuesta que tiene el Poder Legislativo tendría una gran oportunidad de ser un parte activa en el mejoramiento de las leyes electorales para darle mayor calidad. Como partido, perdóneme, doña Milagro, el PRM no tiene la posibilidad de ayudar a que esas exenciones, esas que se le dan a los legisladores cada 2 años, esas exoneraciones, sean reducidas, sean adecuadas a lo que un pueblo como este merece, porque eso es hasta obsceno recibir 2 exoneraciones cada cuatrienio. Y hay legisladores que tienen 30 años, han recibido 15 exoneraciones. Mira, yo te quiero explicar gráficamente cómo lo veo yo. No ha habido una senadora, con el respeto como mujer, como Cristina Lizardo, que haya recibido más beneficio por esa cuota que asignó el señor Pared Pérez de cómo beneficiar a los legisladores de acuerdo con la cantidad de votantes. Nadie como ella, nadie como ella. Nadie como el mismo senador Pared Pérez. En términos de cuánto recibían, si se suma, recibieron mucho dinero. Y sin embargo, 2 legisladores, Farideh Raful y Antonio Tavera, sustituyeron sin esos elementos a esos 2 personajes. Yo creo que hay una necesidad de enseñarnos o convencernos de que no es exactamente el dinero el instrumento fundamental de la política, sino la coherencia, la defensa de representar al ciudadano. Pero favorece reducir las exoneraciones. Pero te estoy diciendo, si Farideh Raful y Antonio Tavera ganaron sin eso a los 2 que más tenían, el elemento fundamental para seguir en el Congreso no es tener más dinero, es tener más capacidad. Ese es el barrilito, ¿usted se refiere? No, todo. Las exoneraciones son otra cosa. No, pero son todas parte de una visión. Necesitan moverse, pero ¿cuántas veces? ¿Qué tipo de vehículo? Tiene que ser lo más caro. Eso es una cosa que es inigualable, que hay que pensarla. Pero para mí el ejemplo más importante es decir, si Farideh Raful y Antonio Tavera sustituyeron a los 2 legisladores más beneficiados
no digo que personalmente que hubo mal uso, Dios me libre, que no hubo realmente, que captaron más recursos de esa forma de financiamiento, no pudieron ganarle a estas 2 estrellas. El dinero, la valoración del porqué del barrilito va dejando de tener satisfacción. ¿Por qué? Porque el país cambió. Pero como partido político, como el PRM podría tomar una decisión para que eso, no es simplemente que ellos de manera particular decidan. Déjame decirte. Vámonos, doña Milagro, la segunda pausa. No, para volver con ese tema. No, te lo digo ya. Pues continúe. El partido tiene obligaciones de actuar en equipo. El partido no puede dejar de ignorar y tener una reunión para comenzar a enfrentar esa situación. Porque tenemos compromiso. Nosotros no podemos estar divorciados del compromiso ético del presidente y desvinculados del compromiso ético del partido. Eso es lo que quería escuchar. Vamos a una segunda pausa comercial, regresamos con la tercera, con doña Milagro Ortiz. Es interesante entrevista. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y... Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Pierde peso y gana vida. Una iniciativa de CDN que busca mejorar la condición de salud tuya o de un familiar o un amigo. ¿Cómo haremos la selección de los participantes? Una junta médica decidirá quiénes son los 10 candidatos, 5 hombres, 5 mujeres. Luego de expuestas sus historias en el programa Más que Noticias, serán subidas a nuestro canal de YouTube CDN 37. Una vez allí, debes suscribirte al canal, ingresar a la categoría Comunidad, donde podrás ver las historias de los 10 finalistas y acceder a las encuestas donde vas a seleccionar a tu favorito. La votación se hará en 2 encuestas. Una donde seleccionarás a un hombre y otra donde escogerás a una mujer. Seleccionados el hombre y la mujer, ganadores de ambos grupos, estaremos haciendo una encuesta final donde seleccionaremos uno de esos 2 finalistas. Entra ahora, suscríbete y vota por esa persona que entiendes que merece perder peso y ganar vida. Patrocinado por Cambios Permanentes. Todos juntos. Tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Adis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con doña Milagro Ortiz Bosch. Antes de irnos a pausa, doña Milagro reiteraba la responsabilidad que tienen los partidos de evitar todas estas diabluras en
los partidos políticos para que no tengamos lo que algunos tratan de decir que es narcocongreso. Yo creo que hasta ahí no hemos llegado. Pero si se deja ese ritmo, probablemente lleguemos. Pero además, fíjate que los casos, a mí no me gusta compararme con los defectos, sino con las virtudes. Casi toda la gente que está hoy en día involucrada en ese tipo de cosas tenía muchos años de ser denunciada, solicitada inclusive en extradición y no se hacía nada. Entonces quiere decir que no es una involucración que nos toque a uno solo, sino a todos. Pero los que tenemos la responsabilidad de estar ahora en el poder y queremos cambiar el mensaje y el destino del país, tenemos que coger ese toro por los cuernos y tratar de que nos acompañen o nos dejen sola, pero controlar el torito. Es una posición suya, pero no ha sido llevada al partido. El partido como tal, ¿qué piensa? No hemos hecho una reunión al respecto. Conozco el pensamiento de muchos de los compañeros. Sé que algunos están preocupados, pero no ha habido una reunión sobre ese tema. Mire, la Junta Central Electoral ha hecho una advertencia a algunos partidos políticos que supuestamente están en campaña política. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que es justa? Hicimos una ley. ¿Cuándo vamos a comenzar a respetar la ley? Eso para mí es fundamental, porque eso es institucionalidad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿En qué se refleja eso en el dinero? Una campaña prematura comienza a desatar gastos prematuros, complicidades prematuras. Para hacer lo que hay que hacer, que es llevar, que es un papel de la Junta Central Electoral, una correcta, en la nueva ley que ha propuesto la Junta Central Electoral, está la creación de una dirección permanente para llevarle mes por mes y etapa por etapa las cuentas, el uso del dinero de la Junta Central Electoral y el que no es de la Junta Central Electoral a las campañas políticas y a los candidatos. Pero eso necesita que haya una campaña real, que haya algo como controlar, una campaña que se proclama. Yo creo que muchos de nosotros creemos que seguimos viviendo en el pasado y el mundo nos reclama vivir en el mundo de hoy y en el mundo del futuro. ¿Es correcta la decisión de la Junta entonces? Yo creo que es una advertencia dentro del marco de la ley. Y si es dentro del marco de la ley, es adecuada. Que usted interprete y tenga otras interpretaciones, eso es alguna cosa. Y no todo lo que dice un candidato o una candidata o un dirigente político es cierto. Porque no es cierto que las fiscalías son ya independientes porque tienen presupuesto. Se equivoca el doctor Leonel Fernández. Tenía presupuesto Domínguez Brito cuando se ordenó el archivo del senador de San Juan de la Maguana. La libertad es una cosa mucho más profunda y que nos conviene a todos, a los que cometimos errores, no los cometimos o cometimos errores muy grandes, entender que el mundo ha cambiado. Además, Leonel era presidente del PLD cuando se aprobó esa ley. Desde luego. La ley 3318, que fue un consenso de los partidos. ¿Cómo ahora quieren desautorizar a la Junta a que aplique lo que tiene interpretaciones. Dice que no está haciendo campaña, sino en el caso de él, organizando su partido. Yo creo, pero ahí hace falta interpretaciones legales, sí. Los reglamentos que establecen las situaciones Leonel que hay. Es un zaramagullón político, y si uno lee un zaramagullón político, y si uno lee taxativamente lo que dice el artículo 81 de la ley 3318, él no encaja, para ser honesto, porque él busca cómo no encajar. Pero los demás, por ejemplo, el PLD, 6 precandidatos buscando una candidatura, encajan perfecto con lo que dice el artículo 81. Yo no puedo, es una violación. Yo no puedo, de una posición ética, entrar en los matices de las discusiones de un partido político. A mí me interesaba un poco aclarar lo de la independencia del poder, de la parte que tiene que ver con los fiscales, la dirección general, no, como digo, donde está doña Miriam Germán. Me interesa que se sepa que la independencia va mucho más allá de tener un presupuesto, tan buen presupuesto, que hoy en día no tiene cómo mantenerlo preso. ¿Usted, doña Milagro, favorece la reforma constitucional que se está proponiendo? Yo la creo necesaria. La creo, por ejemplo, ¿qué hace el procurador fiscal en el Consejo Nacional de la Magistratura? Si no es de naturalizar la mayoría.
darle al presidente de la República una mayoría en la composición de ese organismo. Pero ¿cuál sería la forma? Porque yo duro horas en mi cama pensando, ¿cuál sería la forma de escoger un procurador general independiente sin que permeen los mismos tentáculos? La voluntad política. Exacto. Porque Miriam Germán no era conocida personalmente de Luis Abinader. Él no tenía amistad con Jenny Berenice. Por eso es que no hay que hacer una reforma. Ese es lo que me duele a mí, de personalidades que han debido tener el carácter de ser independientes, de tener una actitud de demanda democrática que estaba en el seno del pueblo dominicano, que era lo que se creía que era la corriente de pensamiento, para comenzar a ser un controlador o controlador de los poderes. Es la decisión, esa es la diferencia entre Luis Abinader y los demás dirigentes políticos del país. Presidente que tiene las bolas y quiso hacer las cosas correctas. Yo lo digo. No, pero tú estás frente a una dama. Para hacer la cosa correcta, mi doña, versus quien no tiene voluntad. Es la decisión, el coraje necesario que hay que tener para hacer lo correcto de acuerdo con el momento histórico, social y político que vive una nación. Entonces no hay que hacer una reforma. ¿Cómo? Entonces no hay que hacer una reforma constitucional para ello. Pero ya hemos visto. Pero si mañana sale Luis y no hay un presidente con voluntad, seguiríamos lo mismo. No, pero si la Constitución no prohíbe, no podría hacerlo. Por eso es que yo le pregunto, ¿cuál sería el método de escoger a esa persona que vaya más allá de la voluntad del gobernante de turno? La elección correcta de los dominicanos, de sus gobernantes, la conciencia social, la marcha verde, la bandera, la juventud dominicana diferente, la fe y la confianza que hay que restablecer entre gobierno y ciudadanía, la seguridad de que estamos en un país de instituciones, no de voluntades personales. Es que el cambio no es un cambio superficial, es un cambio de convicción de un pueblo. Mientras la mayoría de la sociedad no esté persuadida de esas transformaciones, cualquier ventarrón se lo lleva. Y yo creo que este pueblo, que este país decidió colocarse en el campo de sus grandes héroes, en el campo de Juan Pablo Duarte, en el campo de Luperón, en el campo de nuestros grandes políticos que han sabido sacrificarse para que su voluntad, de gente que te digo, mientras nosotros gobernemos en Santo Domingo no perecerá la libertad, que han debido ser la inspiración, la fortaleza, como para mí es la conducta permanente, la entrega de José Francisco Peña Gómez. ¿Hay condiciones en estos momentos para una reforma fiscal, doña Milagro? Hay necesidad. Necesidad, sí. Es inevitable. Yo hablaba en estos días, tuve el honor de ir al Congreso y conversé con los amigos ahí presentes. Y yo decía que a mí más que una reforma fiscal, me hubiera gustado que hubiéramos hecho el plan real de desarrollo. Que la reforma fiscal es un libreto que tiene su programación en la mente de muchos dominicanos y en la mente de gente que no la quiere. Pero ¿cómo tú enfrentas los problemas que tenemos en muchísimos campos de la vida social, económica dominicana? ¿Cómo tú reformas nos hace una potencia exportadora de productos agrícolas en el Caribe y en una parte de los Estados Unidos, si no es haciendo inocuidad, si no es produciendo tecnología, investigación? Y eso, un punto más del presupuesto, de lo fiscal, de los impuestos, se va a modificar. No, es una visión. Óyeme, es lo que pasó con la zona franca. ¿Provocaría un estallido social, como dice Leonel Fernández, una reforma fiscal? No. Si primero es el sentido práctico de contra quién y para quién. Por eso le digo que para el desarrollo, para que todos sintamos que estamos... Porque además hay un sector que son los que pagan los impuestos. O todos pagamos impuestos. Cuando una gente fuma, paga impuestos. Cuando una gente hace una llamada, paga impuestos. Cuando usa gasolina, paga impuestos. Más o menos paga impuestos. Ahora, los que pagan muchos impuestos necesitan consumidores, los necesitan sanos, con empleos para consumir. Ellos van a poder exportar cuando el producto interno, el producto que te termine, tenga tanta calidad, que sea
competible con otros en el exterior. Es una cadena, Si yo me dispongo con una meta común y compartida a aumentar la calidad del ciudadano en el consumo, estoy también trabajando para mí. Pero eso obliga a crear trabajo, a crear salud, a crear educación de calidad. Finalmente, doña Milagros, porque sé que usted ha abusado de su tiempo para hablar. La relación partido-gobierno, ¿cómo va? A veces uno ve que atacan al gobierno con cosas que el partido como tal debería salir a enfrentar. ¿Cómo va la relación? Yo creo que todavía no se pondera la sociedad dominicana el sacrificio o la decisión del gobierno de no hacer del empleo público un instrumento en contra del desarrollo, pero en beneficio de su paz política. No sé si lo dije como tenía que decirlo. Un gobierno capaz de meter la nómina de su partido a la administración pública nos ha condenado al subdesarrollo. Por eso yo veo la línea de trabajo del presidente es crear confianza y fuente de trabajo. Y se está paliando los problemas de los compañeros, que a veces en vez de designar o recomendar a un dirigente, es un primo o un hermano que anda por ahí. Ese es un problema que se va a resolver. Se va resolviendo en la medida en que el país rescate su apertura post-COVID. Porque tanto en la administración pública como en la administración en el sector privado, el empleo va a crecer y vamos a poder resolver tantas ansias para tanta gente que trabajó para ganar y siente ahora que tiene que participar, pero no se le ha explicado, y ese es un error del partido, no se le ha explicado cómo hacerlo y para qué. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerla aquí, doña Milagros Ortiz Bosch. Le pido perdón porque ha abusado de su capacidad para hablar en el día de hoy, pero sé que el país está valorando palabra por palabra todo lo que usted ha dicho. Así que bienvenida a este programa Verdades al Aire. Las puertas quedan abiertas para cuando esté mucho mejor de la garganta. Gracias. Encantadísimo, mi doña. Gracias. Bendiciones y que Dios me la cuide.